José Luis Martí Quirós es licenciado en Psicología y especialista en Psicología Clínica. Ejerce en el ámbito privado, ha sido profesor de universidad y es supervisor de casos clínicos de psicodiagnóstico y psicoterapia. Pertenece a numerosas sociedades científicas y profesionales. En 1977 ya era miembro de la sección profesional de la psicología, una estructura anterior a la creación por ley de los colegios profesionales, y también participó en la primera Junta de Gobierno provisional de la Delegación del País Valenciano, constituida en junio de 1980. Carmen Ferrandiz Ferragut es licenciada en Filosofía, sección de Psicología, y es psicóloga clínica. Ejerce la psicoterapia en el ámbito privado con niños, adolescentes y adultos, y es miembro de numerosas sociedades científicas y profesionales vinculadas con su especialidad. Fue presidenta de la Junta Rectora del Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana en el periodo comprendido entre los años 1981 y 1984, pero con anterioridad fue miembro de las secciones profesionales y las juntas de gobierno entre los años 1977 y 1980. Vicente Bermejo y Frígola es doctor en Psicología y psicólogo clínico especializado en salud mental infantil y juvenil. Ha sido profesor asociado en la Universidad de Valencia, primer colegiado oficial del Colegio de Psicólogos de la Comunidad. Participó en los inicios fundacionales del mismo como compañeros de Martí Quirós y Ferrandiz, siendo elegido presidente de la Junta Rectora en el año 1984. Ha sido y es responsable de la Comisión Deontológica Estatal del Consejo General de Colegios de Psicólogos. Francisco Santolaya Ochando es licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación y doctor en Psicología por la Universidad de Valencia. Está adscrito como personal estatutario a la Unidad de Salud Mental del Servicio Valenciano de Salud. Tiene una amplia experiencia docente e investigación universitaria y numerosas publicaciones en el área de la psicología y la enfermería psiquiátrica, la terapia familiar en la esquizofrenia y las modificaciones de conducta en los enfermos mentales. Francisco Santolaya es decano del Colegio Oficial de Psicòlegs de la Comunidad Valenciana desde el año 1990 hasta la actualidad y es presidente del Consejo General de Colegios de Psicólogos de España. A todos ustedes les une, además de su condición profesional de psicólogos, el haber sido presidentes del colegio oficial y también, digamos, los pioneros de esta estructura colegial a partir de los años 1975 en adelante. Les propongo un primer ejercicio de memoria retrospectiva para que pongan en valor en aquellos años las inquietudes que les motivaron a lanzarse a esta aventura y así poder reflexionar sobre el pasado y el presente de los colegios profesionales. Señor Martí Quirós, empiece mejor usted. Bueno, yo podría hablar de lo que podríamos denominar la prehistoria del Colegio de Psicólogos. Aproximadamente en octubre del 75, un grupo de personas licenciados en Psicología en las universidades de Madrid y de Barcelona, en Valencia todavía no existía la licenciatura, nos juntamos, algunos ya nos conocíamos de las facultades, habíamos sido compañeros de carrera, nos juntamos para intentar pues hacer algo en psicología, que era un campo prácticamente virgen en aquella época. Entonces, dada la falta de infraestructura, decidimos que quizás la mejor forma para organizarnos momentáneamente era permanecer en la estructura administrativa del Colegio de Licenciados, que obviamente era el colegio que nos correspondía como licenciados en Filosofía y Letras de la época. Allí, bueno, pues estuvimos viendo en el fichero las personas que eran licenciadas en Psicología y convocamos una primera reunión, un grupo de personas, a la que acudieron, creo que fueron 8 personas, porque en aquella época pues había muy pocos licenciados todavía en Valencia. Ese grupo de 8 personas fue el embrión de la primera comisión de psicología que surgió dentro del Colegio de Licenciados y que se constituyó en 1976 y en este caso yo estuve en representación de esa comisión de psicología dentro de la Junta de Gobierno del Colegio de Licenciados en las elecciones del año 76. Proseguimos nuestra tarea en este sentido dentro del Colegio de Licenciados y progresivamente en contacto con otras estructuras del Estado. Tuvimos una reunión ya en el año 76 en Madrid con las comisiones y con las secciones profesionales de otros distritos
junto con otras estructuras del Estado, digamos. En el año 77, creo recordar, se constituyó en Valencia la primera sección profesional de psicólogos, pero todavía dentro del Colegio de Licenciados, ¿no? Que después finalmente derivó, junto con el resto de las secciones profesionales de todo el Estado, en la creación del Colegio de Psicólogos. Señora Fernández, sigamos hablando un poco de la inquietud individual, ¿no? ¿Usted qué le motivó a entrar en a querer montar una estructura profesional, buscar compañeros? ¿Qué situación política, digamos, se daba en aquel entonces? Yo creo que eso sí que es importante, porque estaba recordando que, por lo menos yo que estudié en Barcelona, sí que había esa inquietud ya entre todos los estudiantes. Ya en Salamanca, no recuerdo bien en qué fechas, hubo una reunión donde ya se planteaba cuál iba a ser el futuro nuestro como profesionales, y la inquietud de crear, o sea, de, como quien dice, sensibilizar a la opinión pública y a la sociedad de que era una profesión con mucho futuro, pero que en aquellos momentos estaba en ciernes, ¿no? No habían casi puestos oficiales en ninguna parte, y lo que sí que había era muchísima ilusión. Yo creo que eso fue una de las condiciones importantes para que nos reuniéramos y tuviéramos, como siempre en cualquier grupo de trabajo, hay que poner tiempo, energías, ilusión. Y yo creo que el resultado es magnífico, pero en aquellos momentos lo único que había era mucha expectativa de crear esa inquietud. Vicente, suscribe las palabras. ¿Qué inquietud individual tenía usted en ese momento para incorporarse a esa, entre comillas, aventura de querer montar una estructura y aglutinar a todos los compañeros y los profesionales de la época? Absolutamente. Es decir, bueno, además, en primer lugar, José Luis fue el enlace. A través de José Luis fue como, de hecho, yo conocí el que en el colegio, en aquel momento de doctores y licenciados, pues podíamos agruparnos. Es decir, teníamos conciencia de que para ejercer la profesión pues había que colegiarse como existían otras profesiones, pero no existía una situación de identidad, de delimitación que protegiera más claramente o institucionalizara propiamente la profesión, ¿no? La titulación de psicología, con anterioridad a crearse la carrera o la especialidad, que en aquel momento era especialidad entre filosofía y letras, se podía acceder pues mediante estudios en escuelas universitarias. Pero propiamente la profesión de psicología, como quien dice, no estaba claramente delimitada. Yo creo que nosotros fuimos a buscar cuál era nuestro espacio y a tratar de ocuparlo. De hecho, aparte de reunirnos y trabajar entre nosotros para generar una estructura, una de las cosas que empezamos a hacer era visitar sitios, contactar con instituciones para saber qué es lo que existía, dónde había que reivindicar que nosotros debíamos de estar, o qué es lo que se había creado previamente cuando en el momento que nosotros nos encontrábamos. De hecho, pues conocimos así, bueno, pues ir a las instituciones sanitarias para nosotros era fundamental, y bueno, visitar el hospital psiquiátrico o contactar con otros profesionales, encontrando nuestra ubicación. Efectivamente, nosotros teníamos una gran ilusión, es decir, yo suscribo totalmente lo que dice Carmen, una gran ilusión porque estábamos creando algo nuevo, algo que antes no existía, y que además nosotros vinimos a ocupar un espacio, una necesidad que, si no hubiera sido por esa necesidad que existía en este país, no hubiera tenido el desarrollo institucional y bueno, numérico que ha tenido la profesión, ¿no? Es decir, la presencia del psicólogo hoy es demandada de una forma constante. Perdón, quería decir, de hecho yo creo que el inicio del colegio no fue fácil. Me refiero, la creación de una estructura colegial en aquellos tiempos era muy complicada, porque indiscutiblemente representaba una estructuración de una profesión con una representación legal frente al gobierno, que en aquellos momentos era del PSOE. Fue el Partido Socialista el que creó el colegio realmente, ¿no? Entonces, crear
una estructura colegial que da mucha fuerza a lo que es la profesión, y además en nuestro caso que hay una vinculación entre lo que es la academia, lo que es la universidad y lo que es el propio colegio, yo creo que no fue una tarea fácil, y de hecho yo creo que se necesitaba mucha ilusión y mucho tiempo y mucho ir de puerta en puerta tocando hasta poder constituir lo que es el colegio, y en concreto aquí en la Comunidad Valenciana pues yo creo que fue un esfuerzo bastante importante. Sí, es decir, hubo un consenso político muy importante. Es decir, el colegio se creó con prácticamente el acuerdo, yo creo que es casi, ahora no lo recuerdo de memoria, pero yo creo que es unánime del Congreso de Diputados. Es decir, apoyaron todos los partidos. Es decir, todos veían claro que esto había que... Era necesario. Que era necesario. En ese sentido, pues es importante recordar la labor de los compañeros Carlos Camarero, hoy fallecido, y de Adolfo Hernández Gordillo, que bueno, pues ellos contactaron mucho con los políticos y desarrollaron la tarea, sobre todo en Madrid, que ellos eran del Colegio Madrid. Efectivamente. El hecho de que para poder ejercer la psicología en los años de los que estamos hablando, inicios del colegio, pero ustedes tuvieran que ser licenciados en filosofía y ciencias de la educación y no directamente licenciados en psicología, era un hándicap, digamos, para poner en valor la profesión de psicólogo. Yo creo que es una cosa más estructural de los tiempos, ¿no? Realmente. Quiero decir, aquí en lo que es España, el ámbito de la psicología empieza en el ámbito de la filosofía. Y lo que sí es que es cierto es que conforme ha ido pasando el tiempo, ha ido cogiendo el lugar que le corresponde, que es en ciencias de la salud. Entonces se pasó del ámbito de la filosofía en un primer momento, que de hecho yo estudié en filosofía y letras, y me imagino que vosotros también. Luego pasamos a ciencias sociales y ahora estamos en ciencias de la salud. O sea que yo creo que ha sido un camino largo que ha ido recorriendo. Lo que pasa es que yo sí que pienso que tener conocimientos de un bagaje en filosofía, en lógica simbólica, todo ese tipo de cosas, yo creo que ayuda bastante luego a la profesión. ¿No te parece, José Luis? De hecho, todos los pioneros de la psicología científica española provienen de la filosofía y en algunos casos minoría de la pedagogía, pero Yela, Pinillos, Secadas, en fin, la gente más importante que ha constituido las bases de la psicología científica en este país proviene sobre todo de la filosofía. Y bueno, incluso desde el punto de vista profesional, hasta que se crearon las primeras escuelas oficiales de psicología clínica en Barcelona y en Madrid, no había ningún tipo de especialidad. Y los primeros psicólogos eran licenciados en otras carreras, por ejemplo, pues medicina, hay bastantes, incluso abogados, etcétera, etcétera, que después hacían, o ingenieros, que después hacían la Escuela de Psicología de San Bernardo o la Escuela de Psicología de Barcelona y tenían la titulación de psicólogos. Sí, creo que recordar que hacían 2 años o 3 años, creo que eran, y entonces tenían el título de psicólogo, ¿no? 3 años. La ley de creación del Colegio de Psicólogos menciona específicamente a los titulados en Filosofía y Letras la sección de Psicología. Es decir, y bueno, da en las transitorias la opción de aquellos otros titulados que no tenían esta especialidad dentro de Filosofía y Letras, se podían colegiar transitoriamente, claro. Yo con todo creo que pese a esa situación un poco filosófica del pasado que bueno, estamos recordando y es importante, creo que teníamos conciencia de una identidad diferenciada como profesión. Eso sí que, y eso fue lo que nos movió a reivindicar y a trabajar todo. Y yo creo que nunca ha habido, por lo menos personalmente, la sensación de ser diferente a los titulados en psicología. En ningún momento era como tuvieran más categoría por tener los 5 años en psicología. Y yo creo que fue el requisito de aquel momento para poder ser psicólogo. Sí, que realmente era más un requisito administrativo y de la época, ¿no? Que no tenemos resuelto el trámite administrativo de poder tener la cobertura legal para comenzar a poner las bases y desarrollar los objetivos de un colegio profesional. Carmen o cualquiera de ustedes, ¿qué inquietud era la que tenían? Lo primero que tenemos que hacer es ¿qué fue? Una vez después de tener, digamos, la llave para poder tener el colegio. ¿Qué objetivo?
yo, si no lo recuerdo mal, uno de los, por lo menos de mi época, era estar en el mundo, estar en la sociedad, estar presentes, hacernos visibles, porque de alguna manera éramos una profesión desconocida. Por lo que decía Vicente de que había una necesidad, desde luego si no, no hubiéramos llegado a ser tantos, pero muchas veces ni siquiera se sabía que había esa necesidad. Creo que había que mostrarla, nombrarla, hacerla más presente. Yo creo que eso fue una de las primeras situaciones, aparte de entendernos entre nosotros, porque también es una cuestión de que cada uno ejercía en lugares diferentes. Yo, por ejemplo, me he movido mucho en el campo de la educación, de hecho también soy psicóloga en un colegio, entonces pues habían inquietudes también distintas, que hoy en día también existen, ¿no? Entonces desde ahí también era todo un trabajo interno de lograr acuerdos entre nosotros, objetivos comunes. Y, sí. Había tres, yo creo que parte de lo que ha comentado ahora Carmen, que es muy importante, es decir, la presencia pública en aquel momento, eran momentos críticos de la historia de este país. Había otras tres cosas muy importantes que yo creo que fundamentaban la creación de un colegio. Por una parte, la defensa profesional, es decir, los profesionales en aquel entonces estábamos muy desperdigados, no había nada prácticamente que nos uniera, no había ningún nexo en común, excepto el haber pertenecido a una determinada universidad. Por otra parte, la formación, la necesidad de formación continuada, que afortunadamente el colegio ahora asume y hay una cantidad impresionante de posibilidades de formación para los profesionales. Y por otra parte, la defensa del trabajo desde el punto de vista de la creación o de la apertura del mercado, por decirlo así, en un país donde prácticamente la psicología no existía ni como profesión, ni casi, por decirlo así, como ciencia reconocida, ¿no? Eso, creo, unido a lo que decía Carmen de la necesidad de estar presente en un momento tan importante de cambios políticos en este país, pues nos hizo estar, digamos, muy entusiasmados en la tarea que nos llevó bastantes años de trabajo y de esfuerzo. Después de 3 décadas, ustedes que ahora no tienen, digamos, responsabilidades dentro del colegio y que el responsable del colegio... Vicente es el que se ha mantenido. Se mantiene con el tema. ¿Cómo lo ven? ¿Creen que lo que a ustedes les movió es lo que ahora está funcionando, digamos, con una naturalidad y normalidad aplastante, o cree que en algunas cosas no se han proyectado sus objetivos? Bueno, yo creo que ni en mis mejores sueños pude nunca imaginar que el colegio fuera lo que es hoy en día, reuniera a tanta gente, tuviera tantas actividades, tuviera tanta potencia, incluso la presencia que tiene en el mundo, digamos, social, científico, etc. Quizá en aquella época, y es porque era aquella época, tenía especial importancia para nosotros el formar parte de la sociedad, el estar presentes en lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? Y de alguna forma participar directa o indirectamente en la vida política. Bueno, ahora los tiempos han cambiado lógicamente y no se puede esperar que ahora un colegio tenga la misma función. Pero dentro de lo que cabe, yo creo que el colegio está muy presente también en la vida pública. Ese objetivo no se ha perdido, ¿no, señor Santolaya? En la visibilidad. No, la visibilidad es importantísima para cualquier profesión y más en el caso nuestro. Yo ahí sí que creo que el colegio realmente a lo largo de estos 30 años, que es muy poquito tiempo, porque cuando uno piensa en la estructura colegial del colegio de médicos o de abogados, pues llevan 150, 200 años, o sea que para 30 años realmente no lo hemos hecho tan mal, ¿no? Pero sí que creo que lo que se ha conseguido es un reconocimiento a nivel del tejido social. Yo creo que todo el mundo sabe que los psicólogos existen y qué es lo que hacemos los psicólogos. Y lo que yo echo de menos es que las estructuras políticas lo reconozcan también, ¿no? Quiero decir, hay siempre un debate con la estructura política, muchas veces por cuestiones económicas, me imagino que se niegan a la inclusión muchas veces de lo que son los psicólogos en ámbitos de la educación, en ámbitos de la salud, etcétera, etcétera. Bueno, me imagino que será por una cuestión de carácter económico más que de otra cosa, cuando realmente la sociedad reconoce que, bueno, que somos muy eficaces y que realmente hacemos muchas cosas, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí que uno de los objetivos es que la inclusión del psicólogo esté en todos los ámbitos, obviamente, ¿no?
Pero yo creo que hemos conseguido muchas cosas, y creo que hay una cosa que seguimos viendo al Colegio de Psicólogos o a las juntas de gobierno, y es la ilusión y la motivación por la profesión. Que sí, yo creo que somos una profesión que después de llevar 30 años funcionando, todas las personas que conozco están realmente contentos de ser psicólogos y realmente se sienten orgullosos de ser psicólogos, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Yo creo, si me permites, gozamos de un respaldo institucional muy importante, es decir, de entrada, porque que se cree una especie de asociación, una asociación a fin de cuentas, pero de derecho público como es un colegio, y que el Estado delegue el poder a los profesionales para que se autorregulen, se organicen y defiendan la profesión o la cuiden y la desarrollen, yo creo que fue un respaldo fundamental, que no en todas partes lo consiguen. En Francia no han tenido ese respaldo institucional. En Portugal, hasta hace muy poco, no sé si hasta el año pasado, no tuvieron un colegio. Y en Italia algo similar. Es decir, que aunque son países que han tenido sus propios desarrollos, el nuestro, bueno, efectivamente gozó de un respaldo, y yo creo que el desarrollo institucional que ha tenido la profesión ha sido importante, y eso sí que se ve tanto desde dentro como desde fuera. Es decir, cuando la experiencia que yo he tenido de cuando nos visitan en congresos o no sé, internacionalmente demandan nuestra presencia, precisamente por la importancia de esta institución, el no estar en determinados lugares es algo que se echa a faltar debido al peso específico que tiene la profesión en este país. Los problemas que puedan haber en estos momentos de reconocimiento de la profesión como especialidad sanitaria son ampliables al resto de países de Europa. Ustedes que están en distintas organizaciones y asociaciones profesionales, ¿qué opinión les merece este debate en el que está inmerso ahora la profesión con la administración? Yo creo que la necesidad es evidente, más pronto o más tarde es algo que tiene que ocurrir. La psicología clínica es una profesión sanitaria y como tal tiene que ser reconocida. Yo creo que más bien es una cuestión de política económica, por decirlo así, es decir, que si hay una cierta resistencia a que eso se convierta en realidad, porque eso implica un dispendio que en estos momentos probablemente ningún gobierno se puede permitir, dada la situación económica. Pero en fin, es una cosa de justicia y que más pronto o más tarde tiene que suceder ese reconocimiento. Sí. Yo ahí quisiera decir que la realidad es muy terca, ¿no? Es decir, la psicología, los psicólogos somos profesionales sanitarios, los psicólogos clínicos como parte de la profesión están en el ámbito de salud mental, pero obviamente la psicología es sanitaria, ¿no? Y desarrollamos funciones en muchos ámbitos diferentes, con muchas cuestiones diferentes, en el ámbito del trabajo, de la educación, servicios sociales, pero la evaluación, el diagnóstico, la intervención es común a todos los ámbitos, ¿no? Entonces, como la realidad es que somos sanitarios, pues bueno, pasará el tiempo, más o menos, pero al final yo creo que psicología será reconocida como una profesión sanitaria, que es lo que somos y lo que la sociedad nos reconoce, ¿no?, en todos los ámbitos. Claro, pero yo también creo que siempre hay luchas de poder internas entre profesiones y entre espacios comunes a otros profesionales. Entonces, que no solo pienso que es la economía de base, pero también hay pulsos, ¿no?, de poder dentro de compaginar profesiones que en un momento determinado han podido estar unas por encima de otras. Ustedes han tenido vinculación con la universidad. Me gustaría que abordaran este aspecto. ¿Cuál es la relación, si es buena, si es mejorable, entre el mundo universitario y el mundo ya profesional y colegial? Todos caminan en la misma dirección. Evidentemente ahora sí. Lo que pasa es que en su momento hubo, yo creo que momentos difíciles, ¿no? Sí. Es decir, que los comienzos fueron complicados. La relación entre el colegio de licenciados, la comisión de psicología y después la sección profesional y la universidad, la facultad de psicología posterior, fue bastante complicada. Entre otras cosas porque al principio muchos de los profesores que formaban parte de la facultad y que impartían clases en la especialidad de psicología pues provenían también, como comentábamos antes, de otras especialidades, pedagogía, filosofía, etcétera. Y algunos de ellos, pues digamos que vieron con cierto recelo el que se estableciera una serie de normas para reconocer la profesión de psicólogo.
Y ahí, digamos que durante un tiempo hubo un cierto tira y afloja, hasta que finalmente, pues bueno, en estos momentos todos los profesores de psicología, o sea, han sido reconocidos como psicólogos y como miembros del Colegio de Psicólogos, por tanto, y a partir de ahí, pues desde el punto de vista de las cuestiones administrativas no ha habido más problema. Y bajo su punto de vista, en estos momentos, ¿qué objetivos no debería perder de vista el colegio profesional, señor Bermejo? El aspecto deontológico, el aspecto formativo, ¿cuál sería su recomendación? Yo creo que la profesión ha ido ganando un importante espacio y aporta a la vida humana y a las personas, pues un apoyo fundamental. Yo creo que los espacios están creados prácticamente, es decir, o la convicción de que esos espacios debemos de ocuparlos, eso está hecho, está construido. Quizá esa labor específica, concreta, material, pues es lo que he hecho más a faltar, ¿no? Por ejemplo, yo creo que cada vez es más evidente la presencia del psicólogo en muchos más ámbitos sanitarios que el estrictamente clínico. Es decir, por ejemplo, en la atención primaria, pues hacen falta psicólogos. En espacios tales como son enfermedades tan importantes como es el cáncer, hacen falta psicólogos y prestan un gran servicio. Y sin embargo, ahí ese espacio no está totalmente ocupado. Es decir, la necesidad yo creo que sí que está avanzada. Creo que hay cada vez una mayor conciencia de esa necesidad de esta presencia y ese espacio no está ocupado totalmente. En la educación creo que sucede algo similar. Yo creo que la convicción de que el psicólogo presta un gran servicio es evidente. Sin embargo, no siempre es el psicólogo el que ocupa ese espacio y presta la atención que haría falta que prestara. Sí. Perdón, o sea que yo pienso que aún hay que seguir de alguna manera reivindicando espacios que, aunque se tenga la impresión de que en salud, por ejemplo, por lo que decía Paco, es donde más se reconoce al psicólogo, y sin embargo todavía hay espacios a cubrir y todavía hay mucho que hacer. Yo pienso, por ejemplo, en lo formativo, que yo creo que no lo hemos nombrado, yo pienso que también es cuidar al psicólogo, en reciclarse, en estar atento a las nuevas. Es una ciencia que de alguna manera sigue creando nuevos conocimientos, entonces estar al día, eso es una función que me parece también muy importante que cumple el colegio. En estos momentos, señor Santolaya, el colegio tiene algún, digamos, problema global entre manos que sea de prioritaria resolución, o es una cuestión de ir, lo que estaban hablando, ganando espacios, ir favoreciendo ciclos formativos, controlando la deontología, o han surgido problemas nuevos en tiempos nuevos? Sí. Bueno, básicamente yo creo que la profesión del psicólogo es una profesión que tiene que estar en constante actualización, ¿no? O sea que la formación, el reciclaje profesional, los niveles de deontología y de ética son básicos. La defensa de la profesión en el ámbito político es básico también, ¿no? Pero yo creo que tenemos un problema entre manos que se tiene que resolver, que es el reconocimiento como profesión sanitaria, porque afecta a todos los ámbitos de intervención del psicólogo. En el ámbito educativo, en el ámbito del trabajo, en el ámbito social, pero aparte, el estar como una ciencia de la salud, lo que hace es que protege el espacio. Es decir, una de las profesiones que están reguladas son las profesiones sanitarias. Obviamente, si nosotros somos sanitarios, desde la utilización de instrumentos de psicología, como son los test, a otras cosas, serían propios de los psicólogos, que es lo que somos, efectivamente, porque lo creamos nosotros. Entonces, en ese sentido, yo creo que la resolución de la psicología o la ubicación en ciencias de la salud, como ya está en todas las universidades de España, y el reconocimiento, yo creo que es la primera cuestión que se debe de resolver a lo largo de este próximo año. Y luego, indiscutiblemente, se tiene no solamente que consolidar, sino que se tiene que expandir de alguna manera y reconocer la labor que hacen los psicólogos en otros ámbitos de intervención. Y yo ahí sí que quiero decir que yo creo que eso se puede
se puede conseguir por una razón. Antes estábamos comentando que una de las cosas que nos une a nosotros tres era el tema del colegio. Quiero decir, yo creo que lo que une de alguna manera, o lo que es importante, ya no solamente de nosotros tres, de José Luis, de Carmen, de Vicente, también sería de Juan Huerta, que fue también presidente y que no está aquí porque falleció en un momento determinado. Yo creo que es la idea de unidad de la psicología y de motivación e ilusión por la psicología, ¿no? O sea, yo creo que esto sí que es el motor de desarrollo de la psicología. Sí, la psicología es una ciencia muy joven y la profesión de psicólogo mucho más todavía. Entonces yo creo que si hay algo que nos une a los cuatro, como decía ahora Paco, es que tenemos ilusión en crear también la psicología, es decir, que estamos participando en la creación de la psicología como ciencia y fundamentalmente de la psicología como profesión. Y todavía queda mucho por hacer, muchísimo por hacer, ¿no? En este sentido no podemos considerar ni mucho menos que las tareas de los colegios profesionales de psicólogos sean tareas que pueden haber pasado a la historia, sino que todavía nos queda muchísimo por conseguir, hay mucho campo por abrir. Y en ese sentido no creo que tengamos ningún problema. Es una de las pocas, yo diría las pocas profesiones que no tiene temor hoy por hoy en poder caer en el corporativismo en el que caen otras profesiones, precisamente porque para ser corporativos hay que tener privilegios y por desgracia los psicólogos en este país todavía no tenemos absolutamente ningún privilegio. ¿Y qué mensaje, y es mi última pregunta que les lanzo para todos, qué mensaje les trasladarían ustedes a los jóvenes licenciados que se van incorporando en gran número año tras año al mundo profesional y sus expectativas de trabajo, pues en estos momentos pues penden en algunos casos de la capacidad individual y en otros casos de la capacidad de contratación de instituciones públicas, privadas, etcétera? Con lo cual, ¿cuál es el diagnóstico que ustedes hacen de la profesión y cuál es el mensaje que les lanzan a los jóvenes licenciados? Carmen. Por empezar, yo sí que me sabe muy mal que son tiempos muy difíciles, pero cuando a veces alguien me dice que es tiempo difícil, pienso que nosotros también lo tuvimos muy difícil. Entonces yo les daría unas palabras de compromiso. O sea, yo pienso que es una profesión que para ejercerla requiere compromiso. Entonces que no duden que a la larga, si ahora no pueden porque no hay lugares donde ejercerlo, que no dejen de pensar de estar formados, de estar pendientes de su profesión y de comprometerse con ella. Yo les daría ese aliento. Bueno, suscribo estas palabras, sobre todo de compromiso y de ilusión o de echarle ganas. Es decir, yo creo que esto es el fundamental, que uno tenga ganas de hacer y ser sobre todo algo, porque precisamente el colegio, a pesar de que ha crecido mucho en toda España, debe seguir creciendo y necesita desarrollarse internamente, porque lo que hace falta es seguir desarrollando la profesión desde dentro, estructurando mejor la formación, que ya está muy trabajada. La oferta formativa en el colegio es enorme, pero interesa que eso pues cada vez esté más organizado conforme a la complejidad que está adquiriendo. En mi mismo campo en el cual yo estoy en el colegio ahora vinculado, en el campo ético, es fundamental que esto se tenga un cierto conocimiento. La ética profesional es algo que la mayoría de los profesionales piensan que eso lo sabemos todos, y sin embargo en la misma formación universitaria existe un déficit como de una tradición en la cual no se ha dado espacio a este digamos enfoque de la profesión, que es fundamental tenerlo. Y finalmente pues interesa estructurar la misma profesión dentro del colegio, es decir, aunque de algún modo pues ya existen determinadas áreas en las cuales se está estructurando, yo creo que el agrupamiento dentro del colegio tiene que seguir creciendo y desarrollándose de otro modo conforme a las propias especialidades o campos de trabajo. José Luis, ¿cuál es su opinión, su diagnóstico de futuro? Pues yo creo que pese a que estamos en un mal momento económico, digamos, nunca ha estado mejor la psicología como profesión en este país. Es decir, que si miramos hacia atrás, evidentemente estábamos mucho mejor que hace 30 años, donde prácticamente no existía. Y evidentemente queda mucho por hacer, queda mucho campo por abrir todavía.
Pero yo creo que se puede uno incorporar con ilusión, porque todavía creo que vale la pena pensar que estamos construyendo algo y que las nuevas generaciones que se incorporan todavía pueden sentir que están colaborando y contribuyendo a construir algo en España. Es decir, el asentamiento de la psicología científica y el asentamiento de la psicología profesional en este país, que hace muy poco, hace 30 años, era absolutamente virgen. Y señor Santolaya, ¿cuál es su mensaje? Carmen también quiere intervenir, pues Sí, es que es otro tema. Yo sí que pienso que me siento aquí como representante de un grupo del que fui presidenta, pero que yo, sin la gente que nos acompañó en aquel momento, el grupo de los 8 que decía Pepe, o mi junta, o la junta que vino después, o la actual, o la de Juan Huerta, o incluso yo pienso que hay personas como en secretaría, Lidia, que empezó con nosotros desde hace 30 años y que es una labor que hay que reconocer, es decir, que ha sido una labor de todos, de mucha gente. Pues yo lo que diría, sobre todo a la gente joven, que es la pregunta, es que obviamente que utilicen lo que saben. Me refiero, yo creo que muchas veces los recién colegiados no son conscientes de que la formación que recibimos es una formación que nos permite ser muy creativos para resolver cuestiones. Y que entonces lo que tienen que hacer es utilizar esos recursos que tienen a nivel cognitivo y que sepan que el colegio los va a apoyar siempre. Entonces, con la formación que tienen por parte de la universidad y el apoyo del colegio, yo creo que se puede conseguir todo. Y que además hoy la formación, indudablemente, es muchísimo mejor que la que tuvimos nosotros en nuestra época, no hay duda. Y el acercamiento entre campo universitario y profesión es cada vez más. Bueno. Pues muchísimas gracias a los 4 y enhorabuena por lo que han construido. Muchas gracias. Muchas gracias.